En el bullicioso corazón de una ciudad moderna, donde el tiempo parecía escurrirse entre los dedos como arena fina y el dinero era una preocupación constante, vivía la familia García. Mateo, el padre, era un ingeniero talentoso, pero la presión de su trabajo lo consumía. Ana, la madre, una dedicada maestra de primaria, sentía el peso de las finanzas del hogar sobre sus hombros, intentando estirar cada centavo. Sus dos hijos, Sofía, de 10 años, y Pablo, de 7, a menudo se sentían como piezas en un rompecabezas que sus padres luchaban por armar, siempre ocupados, siempre estresados. Cada mañana la casa de los García era un torbellino de actividad. Desayunos apresurados, discusiones sobre quién usaría el baño primero y la constante sensación de que llegaban tarde a todo. Mateo salía de casa con el ceño fruncido, su mente ya en las complejas ecuaciones y plazos inminentes. Ana, después de dejar a los niños en la escuela, se sumergía en un mar de calificaciones y planes de estudio, mientras en su mente repasaba la lista de gastos, la hipoteca, los servicios, la matrícula de Sofía para su clase de violín, los zapatos nuevos que Pablo necesitaba desesperadamente. Por las noches, el cansancio era palpable. Las cenas eran a menudo silenciosas, interrumpidas solo por la televisión o los quejidos de los niños por más tiempo de pantalla. El tiempo en familia, ese tesoro que tanto anhelaban, se había convertido en un lujo inalcanzable, una promesa rota por la implacable rutina. Mateo, a pesar de sus largas horas, sentía que nunca era suficiente. Las deudas se acumulaban, y la sensación de ahogo financiero era una sombra constante. «Trabajo tan duro, Ana», le decía a su esposa una noche, con la voz cargada de frustración. «Pero parece que nunca avanzamos. Siempre estamos corriendo detrás de la cola». Ana asentía, sus ojos cansados, reflejando la misma desesperación. «¿Qué estamos haciendo mal, Mateo? Creemos en Dios, vamos a la iglesia, pero esta presión no nos deja respirar. Parece que la paz financiera es solo un sueño para otros». En el fondo, ambos sabían que algo fundamental faltaba. Su fe era sincera, pero no se había traducido en una estrategia práctica para manejar los recursos que Dios les había dado. Se sentían como dueños de sus problemas, no como administradores de bendiciones. Un domingo, el pastor de su iglesia, un hombre de sabiduría serena llamado Samuel, predicó un sermón que resonó profundamente en el corazón de los García. Habló sobre la mayordomía, no solo como una obligación, sino como un privilegio. «Hermanos y hermanas», comenzó el pastor Samuel, su voz calmada llenando el santuario, «a menudo vivimos como si todo lo que poseemos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos, nos perteneciera. Pero la verdad bíblica es clara. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes». Salmo 24:1. Somos administradores, no dueños. Dios nos ha confiado estos recursos para que los usemos para su gloria y para el bien de su reino. Las palabras del pastor Samuel golpearon a Mateo y Ana con una fuerza inesperada. Se miraron, una chispa de reconocimiento en sus ojos. ¿Y si esa era la pieza que faltaba? ¿Y si su lucha no era por falta de recursos, sino por una perspectiva equivocada? Esa noche, después de acostar a los niños, se sentaron en la sala, la luz tenue de una lámpara iluminando sus rostros pensativos. «¿Administradores? ¿No dueños?», repitió Ana en voz baja. «Siempre lo habíamos escuchado, pero nunca lo habíamos interiorizado de esta manera. Siempre pensamos en nuestro dinero, nuestro tiempo». Mateo asintió. «Y siempre nos sentimos abrumados por la responsabilidad de nuestro dinero y nuestro tiempo. Si realmente le pertenece a Dios, entonces Él es el que provee, y nosotros somos los que administramos con sabiduría». Decidieron embarcarse en un viaje de fe y transformación, un viaje que pondría a prueba su confianza en Dios y su disposición a cambiar hábitos arraigados. El primer paso fue abordar sus finanzas. El pastor Samuel había enfatizado el diezmo como un acto de fe y reconocimiento de la soberanía de Dios. «Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas». Proverbios 3:9. Para los García, esto era un desafío monumental. Con las deudas y los gastos apretados, el 10% de sus ingresos parecía una cantidad inalcanzable. Ana se sentía ansiosa. «Mateo, ¿cómo vamos a diezmar si apenas llegamos a fin de mes? Parece una locura». Mateo, aunque también sentía el temor, recordó las palabras del pastor sobre la fe. «Ana,
Si realmente creemos que todo es de Él, entonces Él proveerá. Es un acto de confianza, no de aritmética. Con un nudo en el estómago, pero con una determinación creciente, decidieron dar el paso. El primer mes, apartaron el diezmo antes de pagar cualquier otra cosa. Fut doulouroso. Tuvieron que recortar gastos en áreas que antes consideraban esenciales. Menos salidas a comer, menos compras impulsivas y una revisión exhaustiva de sus suscripciones. Sofía no pudo tomar su clase de violín ese semestre, lo que causó una pequeña rabieta, pero Ana le explicó con paciencia que estaban aprendiendo a confiar en Dios con sus recursos. Para su sorpresa, y a pesar de la aparente escasez, lograron cubrir sus necesidades básicas. No hubo un milagro financiero instantáneo de dinero extra apareciendo en su cuenta, pero sí una paz que nunca antes habían experimentado. La ansiedad por el dinero, aunque no desapareció por completo, disminuyó significativamente. Se dieron cuenta de que la obediencia traía consigo una bendición intangible, una sensación de alineación con el propósito divino. El siguiente principio financiero que abordaron fue el ahorro. El perezoso no labra a causa del frío. Por tanto, en la cosecha pedirá y no hallará. Proverbios 20:4. En referencia a la previsión. El pastor Samuel había hablado de la importancia de la previsión, de guardar para el futuro y para emergencias. Los García nunca habían sido buenos ahorradores. Cualquier dinero extra se evaporaba rápidamente en pequeños lujos o para cubrir gastos inesperados. Decidieron empezar con una cantidad pequeña, casi simbólica, cada mes. Crearon un fondo de emergencia y otro para la educación de los niños. Esto requirió aún más disciplina. Mateo empezó a llevar su almuerzo al trabajo en lugar de comprarlo, y Ana encontró formas creativas de cocinar comidas económicas y nutritivas. Hubo momentos de tentación, como cuando vieron una oferta para unas vacaciones que siempre habían soñado, pero se recordaron mutuamente su compromiso con la mayordomía. La satisfacción de ver crecer su pequeño fondo de ahorro, aunque lentamente, les dio una sensación de seguridad y control que el dinero en sí mismo nunca había proporcionado. Pero la mayordomía no se trataba solo de apartar dinero para Dios y para el futuro. También se trataba de generosidad hacia los demás. El que da al pobre no tendrá pobreza. El que cierra sus ojos a la necesidad será maldecido. Proverbios 28:27. Un día, se enteraron de que una familia en su iglesia, los Rodríguez, estaba pasando por un momento difícil después de que el padre perdiera su empleo. Ana y Mateo sintieron un llamado a ayudar. En lugar de dar lo que les sobraba, decidieron hacer un sacrificio. Ana vendió algunas joyas que ya no usaba, y Mateo trabajó unas horas extra en un proyecto independiente, dedicando ese dinero específicamente a los Rodríguez. Cuando entregaron el sobre con la ayuda, la gratitud en los ojos de la señora Rodríguez fue un bálsamo para sus almas. Sofía y Pablo, que habían sido parte de la conversación sobre cómo ayudar, también contribuyeron con una parte de su mesada. La alegría de dar, de ser un canal de bendición para otros, superó con creces cualquier placer material que hubieran podido comprar con ese dinero. Se dieron cuenta de que la verdadera riqueza no residía en lo que poseían, sino en lo que compartían. Con las finanzas en un camino de reestructuración, los García voltearon su atención al otro gran desafío: el tiempo. El pastor Samuel había hablado del concepto del sábado, no solo como un día de descanso, sino como un principio de vida. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. Éxodo 20:9-10. En su vida, el descanso era un lujo, no un mandato divino. Los fines de semana a menudo se llenaban con tareas pendientes, recados y la preparación para la semana siguiente. Mateo, en particular, luchaba por desconectarse del trabajo. Su teléfono sonaba constantemente y su mente seguía procesando problemas laborales incluso cuando estaba en casa. Decidieron implementar un sábado familiar cada domingo. Esto significaba no trabajar, no hacer compras y limitar el uso de pantallas. Al principio fue incómodo. Mateo se sentía inquieto sin su teléfono y Sofía y Pablo se aburrían rápidamente sin sus videojuegos. Pero Ana, con su paciencia característica, propuso actividades alternativas: caminatas en el parque, lectura de historias bíblicas, juegos de mesa, visitas a la abuela. Poco a poco, el sábado se convirtió en el día más esperado de la semana. Las conversaciones fluían con más facilidad, las risas llenaban la casa
y la familia se reconectaba de una manera profunda. Mateo descubrió que al desconectarse por completo un día, regresaba al trabajo el lunes con una mente más clara y renovada. Ana encontró tiempo para la reflexión personal y la oración, recargando sus energías para la semana. La priorización de su tiempo también se extendió a sus actividades diarias. Se dieron cuenta de que muchas de sus actividades no glorificaban a Dios ni fortalecían a su familia. Decidieron hacer una lista de sus prioridades: Dios, familia, trabajo, servicio. Esto significó decir no a algunas invitaciones sociales que los agotaban, limitar el tiempo frente a la televisión y dedicar más tiempo a la oración y el estudio bíblico en familia. Implementaron una hora de la cena sagrada, donde todos los teléfonos se guardaban y se compartían las experiencias del día. Sofía y Pablo, al principio reacios, pronto disfrutaron de la atención indivisa de sus padres. Las discusiones se volvieron menos frecuentes y el ambiente en el hogar se transformó de uno de estrés a uno de paz y conexión. Hubo desafíos, por supuesto. No fue un camino fácil ni exento de tropiezos. Un mes, el coche de Mateo se averió inesperadamente y el coste de la reparación amenazó con agotar sus ahorros de emergencia. La tentación de dejar de diezmar o de usar el dinero del diezmo para la reparación fue fuerte. Ana y Mateo tuvieron una conversación difícil, llena de dudas y miedos. ¿Realmente funciona esto, Mateo?, preguntó Ana, las lágrimas asomando en sus ojos. Parece que cada vez que avanzamos un paso, retrocedemos dos. Mateo la abrazó. Recuerda lo que dijo el pastor: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esto es una prueba de nuestra fe. Si confiamos en Él cuando todo va bien, ¿no deberíamos confiar aún más cuando las cosas se ponen difíciles? Decidieron mantener su compromiso con el diezmo y usar solo una parte de su fondo de emergencia, confiando en que Dios les mostraría el camino. Y así fue. Unos días después, Mateo recibió una llamada de un antiguo colega ofreciéndole un proyecto de consultoría bien remunerado que cubrió el resto de los gastos y les permitió reponer su fondo de emergencia. Fue un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios. Con el tiempo, la transformación en la familia García fue notable. No se hicieron ricos de la noche a la mañana, pero su vida estaba llena de una riqueza mucho más profunda: la paz. Sus finanzas ya no eran una fuente constante de ansiedad. Habían aprendido a vivir dentro de sus posibilidades, a dar con alegría y a ahorrar con propósito. Su tiempo, antes fragmentado y estresante, ahora estaba lleno de momentos significativos: cenas familiares, noches de juegos, paseos por la naturaleza y tiempo dedicado a la oración y la lectura de la Biblia. Sofía y Pablo eran niños más felices y seguros, sabiendo que tenían el tiempo y la atención de sus padres. La casa de los García, antes un lugar de prisa y tensión, se había convertido en un refugio de amor, risas y propósito. La historia de los García se extendió en su comunidad. Otros miembros de la iglesia, al ver la transformación en sus vidas, comenzaron a preguntarles cómo lo habían logrado. Ana y Mateo, con humildad, compartieron su viaje de fe, explicando cómo habían aprendido a ver su tiempo y su dinero no como cargas, sino como herramientas preciosas confiadas por Dios. Hablaron de la libertad que encontraron al soltar el control y confiar en la provisión divina, de la alegría de la generosidad y de la profunda paz que viene de honrar el Sabbat. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de que la verdadera prosperidad no se mide en cuentas bancarias abultadas o agendas repletas, sino en la paz del corazón, la fortaleza de la familia y la gloria de Dios. Habían descubierto que al administrar fielmente lo que Dios les había dado, no solo sus propias vidas se transformaban, sino que también se convertían en canales de bendición para el mundo que los rodeaba. El legado de los García no sería de riqueza material, sino de fe inquebrantable, de sabiduría en la mayordomía y de una vida vivida con propósito, glorificando a Dios en cada aspecto de su existencia. Y en esa verdad encontraron la verdadera abundancia.